Respondo a la inquietud de que si hay alguna contradicción entre el texto de Santiago capítulo 1, versículo 13, y la noción de qué clase de tentación sufrió Jesús, si son tentaciones humanas o divinas. Leo entonces el texto de 1.13 de Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esta expresión, Dios no puede ser tentado por el mal. Jesús, pues, al tener naturaleza divina, recordemos, Él era divino humano, ¿qué clase de tentación pudo haber tenido? Entonces, supuestamente no tuvo tentaciones divinas, si juzgamos el texto de Santiago 1.13, sino solamente humanas. Por lo tanto, Él tuvo supuestamente naturaleza humana pecaminosa, es decir, tal como la que tenemos nosotros. Bueno, hay que recordar que cuando Jesús vino a la tierra, recordemos el texto que nos lo dice, con qué naturaleza vino el Señor. Abrimos pues el texto de Filipenses, capítulo 2. Allí nos dice en el versículo 5 y 6 especialmente: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser, notemos esta expresión, el ser igual a Dios. Esa es su naturaleza, su igualdad con Dios, naturaleza divina, igual que Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esto también es cierto. Jesús no fue igual al hombre, sino hecho semejante a los hombres. Si alguien dice que Jesús fue hecho igual al hombre, esto no puede ser porque Jesús primero vino del cielo. Así que él tenía naturaleza divino-humana. Nosotros no tenemos naturaleza divina. Sí que por nacer de nuevo somos llamados y hechos participantes de naturaleza divina, gracias al poder del Espíritu Santo y la conversión, según cuenta la segunda carta de Pedro, capítulo 1.4. Hechos participantes de naturaleza divina. Pero naturalmente nosotros no tenemos naturaleza divina. De hecho, Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacía de nuevo, no iba a heredar el cielo. Tenía que nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, en el caso de Jesús, sí vino directamente con ambas naturalezas del cielo. No creemos, pues, como alguien sostiene, algún predicador, un pastor, que Jesús vino con una naturaleza pecaminosa exacta como la nuestra, pero luego Él participó de un nuevo nacimiento, como el que se le pidió a Nicodemo que participara. Y a partir de allí tiene entonces la naturaleza divina. Tendremos que probar este hecho, es una elucubración, un razonamiento humano para decir dónde Jesús tuvo su nacimiento espiritual, que supuestamente nació con nacimiento carnal en la tierra, pero no espiritual, porque si afirmamos esto, ya estamos yendo más allá del texto bíblico. Recordemos que lo que revela la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 es el mensaje que el ángel Gabriel le da a María, que el santo ser que iba a nacer procedía del cielo, que sería engendrado del Espíritu Santo. Aquí entramos en un terreno delicado también de lucubración, no voy a negar, pero es para que lo razonemos. ¿Qué naturaleza humana tuvo Jesús cuando nació? Muchos afirman que como nació de María, entonces nació con los genes de María, digamos los cromosomas de María. Recordemos que el texto nos va a decir que se usó el vientre de María. De hecho, en Hebreos se nos dice que a Jesús se le había preparado un cuerpo. Es decir, Jesús ya venía con un envase del cielo completo y se tomó a María allí para, diríamos, incrustar allí eso que venía del cielo, ¿sí? Obviamente, Jesús no participó de los cromosomas de un padre humano. José no era el papá de Jesús. María era la mamá. Pero la pregunta es, ¿fue mamá en las condiciones como actualmente se conoce como alquiler de vientre? Saben,
aquí entraríamos en un terreno de pura especulación y no es el propósito de este audio. Es solamente razonar. Otra vez, ¿con qué naturaleza Jesús vino a la tierra? Este tema es importante porque luego tendremos que hablar de las tentaciones que sufrió Jesús. Muchos afirman que Jesús nació con naturaleza humana pecaminosa. Esto es, que él tuvo las mismas tendencias como las que tenemos nosotros, ¿sí? Es decir, que fue proclive a las mismas inclinaciones, la misma corrupción que nos caracteriza a nosotros. Entonces, lógicamente, allí hacemos la pregunta, ¿fue tanto así que Jesús haya nacido con esa naturaleza? Para ello, quiero traer algunas citas de Elena White. Obviamente el texto bíblico va a ir en otra línea, es decir, va a apoyar que Jesús tuvo una naturaleza como la de Adán antes de pecar. Ya voy a probar estos contextos, pero antes quiero traer citas del Espíritu de Profecía solamente para considerar, ¿sí? Para ello, solamente traigo a modo de reflexión lo siguiente. Si la naturaleza humana de Jesús es completa, ¿por qué es semejante y no igual a nosotros? Recordemos, primero porque Jesús es Dios y nosotros no somos. Segundo porque Él en su naturaleza humana no tenía las mismas tendencias pecaminosas que nosotros tenemos. O sea que Jesús había dicho que Satanás no tenía nada en Él, ¿sí? Solo Jesús podía decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8:46. O viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Solamente él podía decir esto. O en Lucas 1:35, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Venía del cielo. Entonces, allí es donde tenemos que ir considerando qué significa ser hecho semejante a los hombres, de Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice el texto de Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando dice nuestra semejanza, es decir, se nos parece a nosotros en las tentaciones, hay quienes pueden pensar, bueno, si Jesús no tuvo nuestra naturaleza pecaminosa, ya iremos leyendo citas al respecto, citas de Elena White, pero la pregunta surge al aire. Si no tuvo nuestra idéntica naturaleza pecaminosa, ¿cómo puede entender a un alcohólico, a un drogadicto, a un fumador, a un vicioso sexual, etcétera? La pregunta ¿es necesario que él tenga que padecer estas circunstancias para poder entender al ser humano? ¿O no alcanza que él entienda perfectamente lo que es la tentación porque él la sufrió, absolutamente la sufrió, mucho más allá de nuestra capacidad? Es lo que nos referíamos, que su naturaleza divina fue la que realmente fue tentada. A pesar del texto de Santiago 1:13 que dice que Dios no puede ser tentado. Obviamente el Padre no puede ser tentado, pero Jesús, el Hijo, habiendo tomado naturaleza divino o humana, él fue presa de los ataques de Satanás, según cuentan los evangelios, y tentado donde Satanás podía colocarlo en caída y en pecado, pero tocarle aquella parte que era muy sensible a Jesús. ¿Qué cosa? La naturaleza divina. Vamos a ir examinando porque el tema merece que lo razonemos. Sin pecado, de Hebreos 4:15, significa que Jesús no solamente no cedió la tentación, sino que tampoco en su naturaleza nació con propensiones inherentes al mal. Y otra vez la pregunta, pero si no nació con propensiones inherentes al mal, ¿cómo puede entender al alcohólico que ya trae propensiones inherentes que desarrolló por su vida alcohólica? Y así con cualquier vicioso o cualquier persona que haya recibido de su herencia, de sus ancestros, taras genéticas que le hacen inclinarse naturalmente al vicio de esas taras, de su padre, abuelo, tatarabuelo.
Si Jesús esto no lo sufrió, ¿cómo nos puede entender? Saben, razonemos un poco. Eh, un paciente que se quebró, tiene el brazo totalmente quebrado, busca ayuda médica y entonces va al traumatólogo y le cuenta su problema. El traumatólogo le dice, ok, vente acá, yo te haré todo el tratamiento para que recuperes tu brazo. Entonces el paciente va y cuando está frente al traumatólogo le dice, ¿usted sabe lo que está haciendo? Por supuesto. ¿Pero usted se quebró alguna vez para que entienda el dolor que yo estoy teniendo? Mira, yo no necesito quebrarme para saber qué es lo que te está pasando. Yo sé acerca de la naturaleza de tu cuerpo, de tus huesos, según los rayos X y demás, ya sé cuál es tu problema. Si tú te dejas, yo te lo puedo solucionar, pero yo no necesito quebrarme para decir que te entiendo. O la otra ilustración también acerca de la tentación que sufre alguien grande, más grande que nosotros. Es el caso de un papá que lleva a su hijo a la tienda de regalos para pagar la cuenta de las deudas de regalos de juguetes comprados. El papá está haciendo los números junto con el de la tienda y el niñito se escabulle y vio regalitos, vio juguetitos y como el padre no se los va a comprar, se los mete en el bolsillo. Entonces el niño vuelve a donde el padre y el padre a punto de despedirse le dice el tendero, ¿y va a pagar también los juguetes que su niño lleva en el bolsillo? El padre le dice, ¿qué juguete? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Y reprende al niño. ¿Por qué te llevas esos juguetes? ¿Estás robando? Papá, tú no me entiendes, no me entiendes. Si yo siempre te digo que quiero estos juguetes y tú no me quieres comprar. Tú no entiendes mi debilidad por estos juguetes. Y está así. La pregunta es, ¿será que el padre no entiende lo que le pasa a ese niño cuando ve esos juguetitos tan especiales para el amor de ese niño por esos juguetes? Claro que el padre entiende, pero lo entiende a su nivel, como hombre grande, cuando se siente tentado o a mentir, o a robar cuando no tiene plata para pagar y el acreedor está golpeando la puerta. En fin, los adultos entendemos los problemas de adultos. El niño desea que se le entienda a su nivel. Un niño estaba ya saliendo de viaje, la mamá le había preparado todas las cosas para que fuera a la casa, unos días iba a pasar allí en la casa de los abuelos. Entonces ya estaba todo listo, venía el vehículo que lo buscaba, se lo iba a llevar, le preparó las valijas, y entonces el niño llega allá y la mamá ansiosa por saber cómo había llegado. Mamá, me pasó una tragedia, yo te dije una tragedia, una tragedia. Y la mamá se asustó. ¿De qué me hablas, hijo? ¿Qué pasó? La tragedia, abrí las valijas y no está la tortuga. Era la tragedia para el niño era que no estuviera la tortuga allí. ¿Acaso no es tragedia eso? Por supuesto, para el niño es una tragedia, pero no para el adulto. La palabra tragedia para un adulto tiene otro significado, pero para el niño hay que darle importancia. Las tentaciones del hombre son importantes. Ya lo dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, que el hombre no va a sufrir tentación más allá de su capacidad, sino que Dios le va a dar la salida. Las tentaciones humanas. Pero hubo tentaciones que solamente Jesús las sufrió más allá de la razón humana, más allá de la capacidad humana. Una de ellas, dije, es cuando le provocaban a que bajara de la cruz cuando estaba siendo crucificado. Si eres el Cristo, bájate de la cruz para que creamos. Era tentación para los otros dos presos criminales que estaban ajusticiados, los otros dos bandidos que morían con Jesús. Si a ellos se les hubiera dicho, si ustedes pueden, bájense de la cruz. No, no era tentación para ellos, pero para Jesús sí. O cuando le pusieron la venda en los ojos y lo golpeaban. Hey, Cristo, profetiza quién te golpeó. Y Jesús sabía perfectamente quién le había golpeado. Y lo podría haber dicho con nombre. Pedro, Ricardo. ¿Cómo es esto? Este es un brujo, es el demonio. Es inmediata esa reacción. Jesús no iba a caer en esa tentación. O cuando fue tentado, la tentación más común, aquella en que Satanás le invita a que convierta las piedras en pan.
¿Es tentación para el hombre vulgar común esa invitación? No, de ninguna manera. Pero para Jesús sí. Él estaba con mucha hambre y tenía poder para hacerlo. Cuando comenzamos a analizar qué es eso de que Jesús sufrió tentación, tal vez tengamos que abrir nuestra mente para ver una dimensión que quizás no la hemos apreciado debidamente, porque siempre concebimos que Jesús sufrió nuestras tentaciones en la carne. Cuando Elena White habla muy claramente que Jesús no tuvo pecado, no hay pecado en él. En otras palabras, en Jesús no se aplica el Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Leo de Testimonios, tomo 2, página 451. El siguiente testimonio. Jesús oraba por sus discípulos y por sí mismo, identificándose así con nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestros fracasos, que son tan característicos de nuestra condición humana. Él pedía con poder sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza. Pero, ¿cómo es esto? Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre. ¿Cómo es esto que Él sufrió en todo según nuestra semejanza y sin embargo no poseía las pasiones de nuestra naturaleza humana caída? Según Testimonios, segundo volumen, 451. Claro, Él sufrió según nuestra naturaleza. Ya el hambre, el cansancio, el frío, la tristeza, la depresión, todas las angustias que nuestra mente, nuestro cuerpo puede aguantar. Él lo sufrió, de acuerdo a nuestra semejanza. Pero esto no incluye pasiones, inclinaciones pecaminosas inherentes como las que tenemos nosotros. Voy a dar un ejemplo. Es el caso de la tentación que Jesús sufrió allí, según Lucas capítulo 7, en la fiesta de Simón. Un texto conocido, pero es bueno que nosotros lo repasemos. En Lucas capítulo 7, versículo 37, leemos lo siguiente. Versículo 36, podemos comenzar. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está toqueteando, para que lo entendamos mejor todavía el mal pensamiento que traía Simón, el dueño de la casa, que es una pecadora. Entonces Jesús responde: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Y le cuenta la parábola del acreedor y los dos deudores, cada uno con deudas, 500 denarios uno, 50 el otro, y que el acreedor perdonó a ambos. Para entender mejor esta historia, hablemos de la naturaleza humana de Jesús. Pecaminosa, con todas las pasiones, las tendencias, las inclinaciones carnales. Él era hombre y se le acercó una prostituta sensual, una mujer conocida por su actividad sexual de prostitución, rechazada por las esposas o mujeres cada vez que esa mujer se acercaba a algún hombre o tal vez de la familia de cualquier mujer. Esta es la roba maridos, la roba novios. Imaginemos, la mujer despreciada por su condición, y las mujeres en particular, el rechazo hacia esta mujer, de remate con 7 demonios. La María Magdalena, es ella, que también es la María de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro, y llamativamente la sobrina de Simón, el dueño de casa. Esto nos lo va a contar Elena White. No solamente que era la sobrina, sino que él la había violado
años atrás, cuando ella era más joven, por lo cual ella cayó en depresión y cayó en pecado, para convertirse después en la gran prostituta. Algo parecido habrá pasado con Tamar, si se acuerdan, aquella muchacha hermosa, joven, violada por su hermanastro mayor, Amnón, según cuenta el libro de Samuel, segundo de Samuel capítulo 13, versículo 1 en adelante. Como este hombre, imitando la mala conducta de su padre, de acercarse a una mujer que no correspondía, nada menos que su propia hermanastra, la violó. Y la muchachita, absolutamente despreciada después, rompe su vestido de colores, signo de virginidad, y sale gritando por la calle. Nos acordamos de esa historia. Y que el rey David, autor de un pecado similar de haber violado a una vecina, a Betsabé, él no tomó cartas en el asunto, pero sí lo hizo el hermano carnal de la muchachita, Absalón, un hermano menor. Y él se cobró la vida de su hermanastro mayor. Una historia tristísima. La Biblia no nos cuenta si esta joven Tamar, después desanimada, se entregó a la prostitución. No sabemos eso. Pero se cumple aquel texto de Proverbios, capítulo 30, que dice: 4 son los caminos del hombre que me son misteriosos. El último de los cuales dice: el rastro del hombre sobre la doncella. Terrible el efecto de un hombre sobre una mujer, especialmente el rastro sexual, el daño que se le puede hacer a una mujer. Bien, ese fue el caso de Simón. Y ahora, pretendiendo ser justo, acusa a esta mujer en su conciencia. Si este fuera profeta, qué chasco que tengo, porque sabría que esa mujer es una toquetera, una buscona, que le está tocando, que es una gran pecadora, siendo él el culpable de esta ruina que le causó a su sobrina. La pregunta que cabe aquí ante esta descripción es: ¿Jesús tuvo naturaleza humana pecaminosa? Es decir, como la que tienen todos los varones, que cuando se acerca a una prostituta y le toquetea, se activa su cuerpo masculino. Eso es lo que nos dan a entender aquellos que enseñan que Jesús tuvo naturaleza pecaminosa. Creo que es casi raya en blasfemia pensar en semejante cosa. Elena White ya nos advirtió: pedía con poder sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza. En los órdenes de nuestra naturaleza humana, yo dije, cansancio, frío, sueño, tristeza, etc. O la tentación que sufrió Jesús en ese momento, en aquella fiesta organizada por Simón, en que se trajo a todos los vecinos. Esto aparece también en Juan 12. Estaba Lázaro resucitado también en aquella ocasión, en esa fiesta en la casa de Simón. Si fue tentado en su naturaleza divina. ¿Y cuál fue? Que Jesús conocía la historia de Simón, de su violación. Un fariseo que había sido curado de la lepra y estaba agradecido. Le hacía una fiestita al médico que lo había curado, o taumaturgo, el que hace milagros. Y lo invitó, pero le salió allí su mal corazón, los malos pensamientos como hombre. Y Jesús le pudo leer esos pensamientos. Por eso él contó la parábola. Cuando dice, entonces Jesús le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y en Lucas 7:43 responde Simón: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él respondió: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dice a Simón: ¿ves esta mujer? Y ahí comienza un diálogo entre 3. Era Jesús, la prostituta y el dueño de casa. Y cada cual estaba representado allí por el acreedor, este sería el Señor Jesús,
Y luego identificar a los dos deudores, uno de 500 y el otro de 50. ¿Quién es quién? Casi muchos piensan el de 500 denarios obviamente es la prostituta. Para colmo, con 7 demonios, como contará el siguiente capítulo 8 al comienzo, María Magdalena, esto nos lo confirma Elena White, que es la misma mujer, que Jesús había orado 7 veces para sacar los demonios que esta mujer traía. Eso está en el deseado. Entonces, si tenía 7 demonios y era prostituta, obviamente es la de los 500 denarios. Y el otro, fariseo, hipócrita, pero bueno, era 50 denarios. La pregunta es, ¿ese juicio es correcto? No, en absoluto, en absoluto. Sigo leyendo, versículo 44, y vuelto a la mujer, le dice a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y tú no me diste agua para mis pies, pero ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, pero ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque ella amó mucho. Y podríamos decir, me amó mucho. Por eso se le perdona. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y con esto Jesús quiso decir que realmente la mujer frente a Simón era menos culpable. Era la deudora de 50 denarios porque Simón le arruinó la vida como Amnón arruinó la vida a Tamar. Y si Tamar luego, en la vida posterior, asunto que no está revelado, no sabemos qué pasó con Tamar, la hija de David. Si ella se inclinó por la prostitución, no sabemos. Pero si fuera, sería terrible la culpabilidad sobre Amnón, el que generó esta desgracia. De allí el texto del Proverbios 30. Esa cosa misteriosa que es el rastro del hombre sobre la doncella. Entonces, si la mujer es de 50 denarios y Simón, el deudor de 500 denarios, ¿dónde estaba la manifestación de gratitud? Si un deudor que tiene menos deuda agradece de la forma tan llamativa, como dice Jesús, esta desde que yo entré no ha cesado de besar mis pies. Desde que yo entré ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Y tú, Simón, qué hiciste? Y entonces con esto Jesús quiso decirle, y nadie entendió, nadie, excepto Simón. Aquel a quien se le perdona poco, así responde. Simón se sentía poco perdonado, porque se sentía poco culpable. No se veía culpable. Y entonces en consecuencia así juzga, condena, así ama tan poco, porque no se ve culpable, no se ve arrepentido para pedir perdón, y en consecuencia poco va a amar, poco va a responder, a diferencia de la mujer. Y entonces Jesús le dice a la mujer, mujer, tus pecados te son perdonados. Que luego los testigos, los invitados a la mesa murmuraban, ¿quién es este que también perdona pecados? Y Jesús, que le confirma a la mujer, tu fe te ha salvado, tú vete en paz. Elena White nos cuenta que en el deseado, Simón apreció tanto esta manera como enmascaró la historia para hacerlo sentir culpable, y así entregó él su vida al Maestro y recibió el perdón que necesitaba recibir, porque confesó lo que necesitaba confesar, verse culpable como realmente lo era a la vista de Dios, como el deudor de 500 denarios. Bien, esa tentación, digo, la que sufrió Jesús de desenmascarar a Simón delante de todos. Quizás si eso nos pasara a nosotros, que conocemos la historia, quizás lo hubiéramos hecho. Jesús no. Él fue tentado en su naturaleza. La pregunta es, ¿humana o divina? Obviamente, en la naturaleza divina, en aquellas cosas que el ser humano ni siquiera le aplican. Tomé el ejemplo de que cuando él fue tentado para comer, hacer de las piedras pan y comerlas. Un ser humano no puede hacer esto, eso no es tentación para un ser humano. Otro tanto ocurre con Juan 8.
aquella prueba que él recibió cuando le trajeron a la mujer pecadora, agarrada en flagrante adulterio, fornicación, ya a punto de ser apedreada. Pero antes dijeron, esta mujer fue hallada en adulterio y según nuestra ley ella tiene que morir. ¿Tú qué dices? Yo leo acá en Juan 8:4. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pero esto decían tentándole. O sea que Jesús sufrió tentaciones, pero fueron tentaciones carnales, como la nuestra, de ver a la mujer en adulterio, tal vez bella mujer, y que a él se le tiente como hombre, como varón. Los fariseos seguramente que tenían pasiones sensuales, sexuales en su cabeza, absolutamente. Pero ¿sufrió Jesús tentación? Oh, sí. Decían tentándole para poder acusarlo, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se leían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Qué frase tan preciosa acerca del amor de Cristo. Ella dice, no, ninguno. Entonces Jesús dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Analicemos. ¿Dónde estaba la tentación? Lógicamente uno dice que si Jesús decía, perdónenla, sean misericordiosos, entonces Jesús iba a ser increpado ante el pueblo judío de favorecer la violación de la ley de Moisés que ordena apedrear a tales personas. Jesús está en contra de la ley de Moisés, porque en lugar de hacerla cumplir, él hace lo contrario, busca el perdón. Eso hubiera sido una acusación. Y la opuesta también, que si Jesús dice, bueno, hagan lo que tienen que hacer, mátenla. Lo iban a acusar ante los romanos porque ellos no tenían autoridad de matar a nadie. Era el imperio romano el que lo hacía. Entonces iba a ser acusado de promover allí un apedreamiento. Increíble, una trampa. Pero Jesús también fue tentado y mucho más al poder denunciar los pecados de cada uno de ellos, porque él los conocía. Y si no, ¿qué es lo que escribió en el suelo? Elena White nos dice, escribió los nombres de ellos y sus pecados. Quizás el pecado más grande que lo caracterizaba. El nombre y el pecado principal. El nombre, una cosa terrible. Y de remate, Jesús no levantaba la cabeza para que nadie viera los ojos de él, ni él viera los ojos de nadie. El texto dice que cuando levantó la cabeza, vio que no había nadie. ¿Y dónde estaban los que te condenaban? No, ninguno hay. Bueno, yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. Cuando analizamos la historia de Jesús en los evangelios, cuando él fue tentado, acordémonos de Mateo capítulo 16, cuando Pedro lo tentó como siempre, siendo como lo hace Satanás, usando voces humanas. ¿Sí? Acordémonos que Satanás siempre va a estar estuvo atacando al maestro y lo hará con nosotros también. Pero muchas veces lo hace a través de instrumentos humanos. Luego que Jesús describió cómo serían sus días de pasión, versículo 21, desde entonces, Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Estaba recibiendo una tentación. ¿Humana o divina? Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ambas cosas, divina y humana.
¿Por qué? Pedro que le dice, busca otro camino, no sufras el Calvario. Tiene que haber otra salida para que tú llegues a éxito, tu misión, triunfes en tu misión, pero no pasando por las calamidades que estás describiendo. Y Jesús vio que no solamente se estaba, Simón, ignorantemente, obviamente, estaba estropeando el plan de Dios, sino a la vez recibiendo Jesús esa tentación de cambiar el plan. Jesús no podía aceptar semejante cosa. No podía permitir que Pedro fuera vocero del diablo, de querer alterar lo que el texto bíblico ya había sido profetizado. Ya había dicho que Jesús tenía que atravesar la cruz del Calvario, ¿sí? Y con ello morir como ofrenda perfecta ante Dios, resucitar y entonces sí, obtener la victoria plena contra Satanás. Cuando examinamos las pruebas que Jesús sufrió a lo largo de su ministerio, yo animo a que pensemos, ¿qué sufrió Jesús? ¿Qué tentación? ¿Como las nuestras? Cuando bajó Jesús de la barca y allí llega a la playa y le aparecen los endemoniados en actitud violenta. Elena White nos cuenta que los discípulos salieron corriendo, temieron por su vida, pero cuando giraron, miraron a Jesús exactamente donde lo habían dejado, dialogando con los demonios. Y allí Jesús, pues, que se impone con su presencia y les ordena que salgan de ese cuerpo o esos cuerpos, depende del evangelio. Un evangelio habla de un endemoniado, otro habla de dos, pero que salieran del cuerpo. Y los echó al precipicio y cayeron primeramente en el hato de cerdos y luego se despeñaron al mar. Jesús tuvo miedo. Lógicamente, como ser humano, en muchas ocasiones tuvo miedo. Especialmente en la cruz, cuando él dijo, Lama, lama sabactani, ¿sí? ¿Por qué me has desamparado? Un texto muy significativo también, que expresa el dolor que sentirán los pecadores cuando se cierre el tiempo de gracia y estén absolutamente perdidos. Dirán esas palabras. Pero Jesús, si tenía miedo, era de fallar a su misión. Estaba seguro de quién era, para qué vino, y se quedó donde estaba. Él tenía conciencia de que era el Hijo de Dios, y no un miedo a estos endemoniados que venían en actitud tan violenta para atacar. Y ahí les hizo frente y les ordenó que se fueran. E incluso ellos gritaban, has venido antes de tiempo para atormentarnos. Sabemos que eres el Hijo de Dios. En fin, eran ellos los que tenían terror. Yo animo a que analicemos las tentaciones que tuvo Jesús, ¿sí? Y así podamos ser más precisos acerca de la naturaleza de esas tentaciones y a la vez definir si Jesús tuvo naturaleza humana pecaminosa o naturaleza humana no pecaminosa. Al punto que cuando se habla de naturaleza post-lapsaria, o sea, como la de Caín o de Adán después de caer, y prelapsaria como la de Adán antes de caer, Jesús más bien tuvo una mezcla, diríamos una tercera posición, y es que él vino con naturaleza divina humana. Esto es del cielo, siendo Dios, y tomó carne humana, pero sin las tendencias pecaminosas, ¿sí? A eso suele llamársele prelapsario. Pero todavía voy a seguir leyendo algunas citas de Elena White para entender mejor esta idea que estamos comentando. Por ejemplo, leo esta de una carta, se llama carta número 8, publicada en 1895. Aparece en Manuscritos Liberados, tomo 13. Dice así, dirigida a un matrimonio llamado Baker. Nunca, de ninguna manera, deje la más leve impresión en las mentes humanas que en Cristo había una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella, o que Él se rindió a la corrupción. Fue tentado en todo punto como el hombre es tentado, sin embargo fue llamado la cosa santa o el santo ser.
Creo que es claro cómo Elena White se expresa acerca de Jesús. Nunca deje de ninguna manera la más leve impresión en las mentes humanas que en Cristo había una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella, o que Él se rindió a la corrupción, al tener naturaleza pecaminosa. En la carta 97 de 1898, el párrafo dice: Él nació sin pecado, pero vino al mundo de igual manera que la familia humana. Una pregunta que nos podemos hacer es: ¿el no tener tendencias al mal implica tener ventajas en la lucha con la tentación? Como Él no tiene tendencias, justamente el razonamiento va a ir al revés. Como no tenía tendencia, la lucha fue más terrible, porque era humano para escuchar semejantes cosas y propuestas y acciones en su mente pura, santa, de parte de los pecadores. Vamos a responder con ejemplos. En el caso de Adán antes de caer, él tenía naturaleza humana perfecta, sin tendencias al mal, ni deterioro físico ni mental. Pero el caso de José, hijo de Jacob, él tenía naturaleza humana caída, con tendencias al mal y deterioro físico y mental. Sin embargo, José venció y Adán fracasó. ¿Dónde estuvo la clave? La clave está en la conexión con Cristo, en la conexión con el cielo. José permaneció conectado, Adán se desconectó. Esto es cuestión de decisión. Jesús ya lo había dicho: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. O 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Si Adán hubiera permanecido en el Señor, no hubiera pecado. Nos dice esta cita de la educación, página 261, de Elena White: la voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decisión o elección. Todo ser humano que razone tiene la facultad de escoger lo recto. En toda vicisitud de la vida, la palabra de Dios nos dice: escogeos hoy a quién sirváis. Todos pueden poner su voluntad de parte de la de Dios, escoger obedecerle y así, al relacionarse con los instrumentos divinos, mantenerse donde nada pueda forzarlos a realizar el mal. Jesús venció, pero no porque usara ventajas que nosotros no tenemos, sino porque se mantuvo conectado. Esa es la clave. Por eso es que caemos nosotros con tanta frecuencia, y no porque Jesús no tuviera nuestra naturaleza tan arruinada, caída, sensual, corrompida. No, es porque teniendo esta naturaleza como la que tenemos, permanentemente nos desconectamos. Y Jesús nunca lo hizo. Ya Jesús lo había dicho en San Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. O Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. O Juan 14:10. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Será que podríamos decir nosotros lo mismo en nuestra pésima naturaleza carnal caída? Claro que la tenemos, corrompida. Pero no podemos decir estas palabras, pero por nuestra decisión, por nuestra desconexión con el cielo. Dice Elena White en El Deseado, página 620, Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en Él. Así que la misma facultad, el mismo poder, lo podemos tener nosotros, pero hay una condición: estarnos permanentemente conectados a Él. Mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre, dice El Deseado, página 121. Todavía más, algunas citas más de Elena White, solamente para meditar. El poder divino del Salvador fue ocultado. Él venció en la naturaleza humana apoyándose en el poder de Dios. Este es el privilegio de todos.
instructor de jóvenes. Este es un periódico que no está publicado en español, pero este pensamiento data del 25 de abril de 1901. Él venció en la naturaleza humana apoyándose en el poder de Dios. Solamente así es como se puede vencer. Jesús no ejerció en su propio beneficio ningún poder que el hombre no pueda ejercer. Es Mensajes Selectos, tomo 3, 149. O sea, es nuestro privilegio usar el mismo poder, pero no lo usamos. Por flojos, por lentos, por descuidados y por desconectados. Ejercemos mal nuestras decisiones. Nosotros podemos vencer de la misma manera. Dice en El conflicto de los siglos, página 584. Satanás sabe muy bien que el alma más débil, pero que permanece en Jesús, puede más que todas las huestes de las tinieblas. Y así como estas citas, hay muchas más. Solamente traje unas pequeñas para reflexionar. Cita de Ellen White. Sé que hermanos querrán tener las citas del espíritu de profecía, citas de la Biblia también. Son obvias, están en los evangelios, lo hemos leído con frecuencia, acerca de cómo Jesús luchó contra Satanás y lo venció. Como hemos leído hace un momento, porque Satanás no tenía nada en él. Esto nos hace acordar como cuando en el frigorífico o en la carnicería, el carnicero tiene que colgar la carne con ganchos y entonces el gancho se incrusta en la carne en sí de la res ya muerta y la otra parte del gancho lo coloca allí en el riel arriba y ahí quedó enganchada la carne. Y cuando viene el cliente, pues el cliente pide, deme tal porción, tal kilo. Y ahí se va el carnicero. Esto me acuerdo cuando yo era niño, lo presenciaba. Y ahí corta la carne y la pesa y se lo entrega. Le pone el gancho porque la carne tiene donde incrustarle el gancho. Es carne. Pero cuando es de piedra, ¿podemos incrustarle el gancho a la piedra? Quizás al árbol, a la madera le podemos incrustar. Pero una piedra robusta no podremos. A menos que la quebremos. En el caso de Jesús, ¿qué naturaleza tuvo? Hermanos insisten en que tuvo naturaleza humana caída. Y acabamos de leer que Jesús no la tuvo. Pero Él fue tentado en todo. Entonces, ahí es donde tenemos que analizar en dónde fue tentado. Y entonces, sus tentaciones son de una naturaleza superior, mayor que la que tenemos nosotros, por lo cual nos entiende más que perfectamente. Por eso traje el ejemplo del papá, a quien el hijo le cuestiona. Tú no me entiendes, cuando el niño se quería robar los juguetitos y los metía en el bolsillo. La tentación de llevarse los juguetes. Tú no me entiendes. Tú no eres niño como yo. Y el padre le dice, hijo, yo te entiendo, pero déjame que yo te guíe. Nosotros necesitamos ser guiados por nuestro Señor. Pero además hay una razón importante por la cual no afirmamos que Jesús tuvo naturaleza pecaminosa, corrupta, como la que tenemos el hombre, todos los hombres. Que es el caso de Satanás, que cuando logró hacer caer a Adán y Eva, él, con el paso de los siglos hasta el día de hoy, pretende que nadie en la raza humana puede obedecer la ley de Dios. Todos caen en pecado y en consecuencia caen en el reino de la muerte, y Él es el rey de la muerte. Si Jesús venía con naturaleza pecaminosa, era obvio que en algún momento iba a caer. ¿Cómo cayeron otros? El caso de Noé. Él fue el justo, el perfecto en su generación, pero pasado el diluvio, cayó en pecado allí con su alcoholismo, su borrachera. La pretensión de Satanás era no probar que el hombre imperfecto, pecaminoso, que se pretende, si Jesús tuvo naturaleza pecaminosa, que el hombre pecaminoso podía cumplir la ley de Dios. Esa no es la pretensión. La pretensión de Satanás es que la ley de Dios no sirve, no la puede cumplir nadie de los perfectos. No la pudieron cumplir en el cielo, seres inteligentes perfectos.
la tercera parte de los ángeles que la violaron y fueron echados. Y no la pudo cumplir un ser perfecto como era Adán y Eva, perfectos. No la pudieron cumplir. Por lo tanto, la ley de Dios, según Satanás, está de más, porque es restrictiva, responde al carácter del autor de la ley, que es Dios. Y por lo tanto, esa ley tiene que ser modificada. Es lo que Satanás pretendió. Y Dios, para probar que esto era falso, envió a alguien perfecto como Adán, en las condiciones como Adán, pero con mucho más desventaja. Adán entró con naturaleza perfecta, no pecaminosa, pero Satanás solamente lo podía tender en el árbol de la ciencia del bien y del mal. En Adán no había el peso de que él tenía que salvar a una raza humana. En el caso de Jesús, cuando él fue tentado, decimos con naturaleza prelapsaria, tenía a Satanás por todo lado, desde que nació Jesús hasta que murió. Ya no solamente circunscripto a algún árbol, permanentemente suelto estaba Satanás. Jesús no tenía, o mejor, Adán no tenía el peso que tenía Jesús el peso de salvar a toda la raza humana. Adán no tenía ese peso. Él cometió pecado y ahora dependía de Dios el querer perdonarle o no. En el caso de Jesús, si él cometía pecado, se perdía él y toda la raza humana. El peso era muy grande, gigantesco, en los hombros de Jesús. Él era Dios y no se podía dar el lujo de cometer. Esto no era una obra de teatro, como algunos piensan, de que si Jesús estaba a punto de ceder a la tentación, así Dios enviaría un ángel rápidamente para socorrerlo y que no caiga. Cuidado, ¿cómo ocurre en un teatro? No, esto no era teatro, era real. Cada paso que daba Jesús, en que Satanás se le aparecía para tentarlo, y Jesús debía permanecer conectado al Padre permanentemente, y sus decisiones sabias para no cometer el mal. Y así pudo vencer. Yo quiero invitar a quienes escuchan este audio a que solamente consideremos que hay quienes han enseñado que Jesús tuvo naturaleza pecaminosa y creen con ello que al enseñar que Jesús, si tuvo naturaleza pecaminosa y él venció, así también nosotros, si tenemos naturaleza pecaminosa, podremos vencer como lo hizo el Maestro. Y en consecuencia hay quienes piensan que es necesario enseñar que Jesús tuvo naturaleza pecaminosa. Pero no es necesario llegar a ese punto. No tenemos que probar que Jesús tuvo naturaleza caída como la nuestra, sino al revés. Probar que nosotros tenemos naturaleza divina como la que Él tuvo. En otras palabras, no necesitamos hacer bajar a Cristo al barro de nuestras pasiones carnales, sino elevarnos de nuestras pasiones carnales a ese pedestal que es participar de la naturaleza divina. Leo el texto en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Se lo dice el texto de la segunda carta a los Corintios, que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. En otras palabras, nuestra misión es presentar a un Cristo que vistió la carne humana, peleó contra Satanás, logró vencerlo y probar que lo perfecto puede cumplir la ley de Dios, como fracasaron los ángeles que fueron desleales después en el cielo, o Adán, que era perfecto y fracasó. Pero un ser perfecto como Cristo lo cumplió, para que todos los imperfectos seamos elevados de nuestra imperfección a su perfección.
Quiere el Señor que nos ayude a entender el significado del Evangelio. No es atraer a Cristo o traerlo a nuestro barro, diciendo que tuvo naturaleza pecaminosa como la que tenemos nosotros. El barro, digo yo, con todas las tendencias e inclinaciones pecaminosas. Es más bien al revés. Cómo Jesús, con su misteriosa naturaleza divina humana, nos eleva de la degradación para participar de su naturaleza divina. Dios nos ayuda a entender el significado de este mensaje y que Dios nos bendiga.